G-Vibe on the beat. G-Vibe on the beat. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir encore pour nous retourner encore avec vous dans l'espace qui c'est espace Parc Cultural de Valparaíso dans exposition ça festival ça qui est le festival océanico et ou bien Action Azul. Donc ce sont une très belle activité. Donc là, nous avons chance là situer nous dans un stand qui c'est CIDE Valparaíso, c'est duo, c'est unique. Donc dice formamos personas para una sociedad mejor. Ahí voy a tratar de comunicar, de hablar un poquito con la encargada de la actividad, ahí para explicar un poquito. Hola, buenas, ¿cómo estás? Súper bien. Bueno, voy a pasar el micrófono a ti para que su voz sea más clara, porque yo estoy solamente con un micrófono, no tengo dos, pero voy a pasar el micrófono a ti para que tu voz sea más claro de todo. Bueno, primero muy buenas tardes, un gusto por hablar contigo y un gusto por verte también. Bueno, siempre lo veamos, pero hoy día es un día maravilloso y sí, con tantas actividades. Exacto. Y mi nombre es Basil Junior, representante de Hola Migrante y Anpaleatis, que significa en español hablamos con artista. Sinceramente es un placer por comunicar con ustedes en este momento. Yo creo que vamos a hablar un poquito de su presentación hoy día. Cuéntame. Ok, hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nosotros estamos representando a Duoc CS de Valparaíso, específicamente la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. Participando obviamente de este festival Acción Azul. Tenemos algunas de las actividades que estamos presentando en el stand durante este fin de semana. Ahora lo que ustedes están viendo es la elaboración de bioplástico a partir de elementos naturales como es el vinagre, la maicena o el almidón de maíz, glicerina y agua. Eso se calienta y se va a crear una especie de pasta que luego podemos dejar enfriar y la transformamos en un bioplástico, que es un plástico natural que se puede utilizar en varios usos, en verdad. Normalmente se le puede dar el uso para cubrir alimentos o envases, pero también se le podría dar otros usos como por ejemplo el de etiquetas o de recipientes y obviamente eso está en experimentación, estamos investigando cómo darle el mejor acabado. Luego más allá tenemos también otro proyecto que es de un ecorollo para poder fabricar filamento para impresoras 3D, pero a partir de botellas de plástico de 3 litros. Entonces para una maceta pequeña se ocuparían aproximadamente 2 botellas de 3 litros y con eso solucionamos también una problemática ambiental de las botellas plásticas que llegan sobre todo al océano o a los vertederos. También tenemos una muestra de energías renovables no convencionales, solar, eólica y algunos productos hechos también con textiles en desuso o también envases de alimentos de mascotas, que hay unos estuches también a partir de ese material. Y ahora lo que estamos viendo entonces es la fabricación o elaboración del bioplástico, que va a empezar en este preciso momento. Bueno, agradece mucho por su palabra, pero me gustaría saber, como encargada de Duoc UC, y cómo usted se entiende o ve esa actividad de Acción Azul, ¿cómo usted lo entiende? Sí. Mira, en verdad yo creo que esta iniciativa de Acción Azul es una iniciativa súper positiva para la ciudad, sobre todo porque nosotros somos una ciudad costera, el primer puerto de Chile, además Valparaíso, entonces tenemos una conexión directa con el mar. Sin embargo, no tenemos mucha información de lo que está ocurriendo con el mar hoy en día o de las problemáticas ambientales que se relacionan con el entorno marino. Entonces este festival Acción Azul en verdad muestra todo eso, muestra desde los deportes hasta la divulgación científica, propuestas obviamente de emprendedores que están también tomando estos residuos para evitar la llegada de ellos al océano, al mar. Muchas veces veamos que la universidad, colegio
no aprende a los niños, a los jóvenes, ese tipo de cosas. Exacto. Y tú encuentras que es bueno que para cada universidad sigue haciendo la acción que está haciendo Sí. Sí, totalmente. Las acciones locales a la larga siempre van a crear un impacto global. Si nosotros seguimos actuando localmente, vamos a poder solucionar problemáticas que son a nivel global, como por ejemplo los residuos plásticos o la eliminación, por ejemplo, de algunos plásticos que, si bien su origen es a través de los mismos derivados del petróleo, son cosas que ocupamos comúnmente y constantemente todos los días. Entonces, toda iniciativa que sea local, a la larga soluciona una problemática global. Hoy día los papás, Sí. mamá, Sí. no toma la responsabilidad de seguir educando a los niños el medio ambiente. Sí. Tú como persona que dedica a trabajar en esa área, si tú tienes un mensaje para los colegios, para la universidad y para la comunidad en general sobre la cuidar, como la palabra es cuidar el medio ambiente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Yo creo que ser conscientes del uso que tenemos constantemente de algunos productos que después son botados a la basura o eliminados rápidamente, como envases plásticos o algunos también juguetes pequeños que en buenas cuentas se compran porque obviamente uno quiere darle lo mejor a sus hijos, pero no vemos la problemática detrás que hay de estos elementos que luego llegan a la basura o llegan al relleno sanitario o llegan a vertederos ilegales y que se transforman en una problemática de solucionar. Entonces, la iniciativa es hacer conscientes, a comprar lo que realmente necesitamos y a educar desde ahí, a educar en la conciencia, a educar en la reducción quizás del consumo. Un mensaje especial para la gente que está viendo este video y en términos de concientizarlo más. A ti normalmente de dejar el mensaje para ellos. Eso, mira, a mí me gustaría compartir esto de que toda iniciativa que sea local o sea individual puede solucionar una problemática más bien global o unir iniciativas de otras personas que también tienen la misma inquietud. ¿Ya? Entonces, si bien podemos ser un granito de arena, un aporte pequeño, a la larga si sumamos todos esos granitos de arena podemos solucionar varias problemáticas que tenemos hoy en día. Así que a no rendirse. Ampare Atis y Hola Migrante te agradece por su palabra. Muchas gracias a ustedes, un gusto, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Pudimos también ir juntando, tuvimos la posibilidad de que justamente algunas de las personas de la isla estaban en el continente, fueron... y fue una experiencia muy buena. Luego desarrollamos una guía educativa. Bon, on passe m'a quitté nous là et avec activité ça je dis que c'est Action Assur et donc festival océanico. Merci parce que nous t'as suivi moi. Kembela Pamoli, toujours abonné ensemble avec page Hola Migrante en Paliatis pour capable toujours jouer un style d'information ça. Merci. Bonne journée tout le monde. Motivar en la conversación.